Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual del mercado, el cual puede estar a las puertas de un nuevo movimiento bajista. Veremos las probabilidades de ello y veremos qué debería ocurrir o no ocurrir para poder asegurarnos mucho más en futuros trades de continuación bajista. Yendo ya directamente al grano, hoy únicamente vamos a hacer análisis, pero os quería enseñar el Fear and Greed Index, ya que tuvimos un momento durante el día de ayer que nos situamos en situación neutral. Como veis, estuvimos en 47, lo cual ya implica neutralidad en cuanto a miedo o codicia. Y pues bueno, fue bastante interesante porque por primera vez en meses y meses pudimos romper no solo la barrera psicológica, si lo queréis llamar así, de los 42, sino que además nos pusimos en el nivel neutral, algo que llevaba un montón de meses, como digo, que no sucedía. ¿Qué pasó? Pues bueno, que enseguida el mercado se dio un poquito la vuelta y pasamos ya de esa neutralidad nuevamente a miedo, ¿vale? Lo interesante al final es analizar el precio, lógicamente, ¿no? Pero al final podemos contrastar y ver que por encima de 42 el mercado no es que esté alcista, ni mucho menos, pero sí que si estamos o nos mantenemos por encima de 42, hay esa esperanza en la gente, la cual, pues bueno, a través de análisis técnico, a través de noticias, etcétera, etcétera, considera que el precio o la situación o el comportamiento de Bitcoin en este caso es positivo, ¿vale? Positivo dentro de la situación negativa en cuanto a mercado bajista en el que nos encontramos. Así que el Fear and Greed Index es una buena herramienta también, no solo para ver números, sino también para ver la tendencia. Y vemos que los 42 han sido una zona de resistencia importante en todos estos últimos meses, y el situarnos por encima de 42 implica que, pues bueno, al menos la gente técnica, contextual, económicamente o como sea, ve el mercado un poquito menos devastador, ¿no? Igualmente, analizando el cacao que podemos tener ahora mismo. He dicho que únicamente vamos a hacer análisis porque he buscado noticias, no hay noticias interesantes, no hay calendario económico interesante y no os quiero hacer perder el tiempo, ¿vale? Así que repasaremos un poco Bitcoin y también analizaremos posibles situaciones de trades, posibles entradas bajistas en la situación en la que nos encontramos actualmente. Entonces, ayer ya os comenté, fijaros, tiene que suceder algo para, la gran pregunta es, oye, ya vamos a dar una continuación bajista, ya el mercado va a moverse hacia abajo, y del mismo modo que os comentaba, oye, no tiene que haber tantos pullbacks en todo este movimiento porque el movimiento ya es de pullback en sí, y un pullback perfectamente puede ir directamente hacia una dirección con fuerza, con decisión, para continuar su tendencia, en este caso bajista. Pues bueno, del mismo modo que os comentaba eso, en una continuación bajista, en una reestructuración bajista del movimiento, al final impulso, pullback, continuación, tampoco tiene que haber ninguna duda. Es cierto que dentro de una continuación bajista, semanal, que es quien marca el ciclo, quien marca la tendencia a grandes rasgos, pues bueno, va a haber diferentes impulsos, diferentes pullbacks en gráfico diario. Esto lo aceptamos, ¿vale? Pero no tiene por qué. Entonces, lo que se entiende como una continuación bajista es un movimiento de decisión, de continuación, de velas muy características con momentum, que empiezan arriba y cierran abajo, que no tienen mucha sombra, que no tienen duda, vaya, velas fuertes, ¿no? Hacia abajo en este caso. Pero para que suceda eso, tiene que desarrollarse algo más en el precio. Fijaros qué es lo que ha pasado en todo este ciclo bajista en el que nos encontramos. Si analizáis las continuaciones, al final se detectan muchos pullbacks. Fijaros, se detecta un pullback aquí, otro pullback aquí, otro pullback aquí, un pullback mucho más grande aquí, porque fue un pullback semanal, otro pullback aquí, otro pullback mucho más grande aquí, porque es semanal, pero lo que quiero que veáis no es el pullback en sí, sino es la continuación de ese pullback, ¿vale? Fijaros, en este caso de aquí, ¿qué es lo que sucede? En el primero, pam, velas bajistas fuertes hasta que se forma otro pullback. En este caso de aquí, ¿qué es lo que sucede? Pam, velas bajistas fuertes, se permite una mínima duda, una mínima desaceleración, que no pullback, sino desaceleración. 3 velas no es un pullback, esto es una desaceleración en el mínimo anterior, que puede suceder, que además coincidía con la media móvil de 200 diaria, esta línea azul de aquí, etcétera, etcétera. Pero fijaros cómo, pam, continuación bajista fuerte. ¿Qué sucede aquí? Esto sí que es un pullback, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, prácticamente 2 semanas
que son o que implican un pullback diario. ¿En semanal es un pullback? No, porque son 2 semanas, que son 14 días, son 2 velas solo. Y hemos dicho que 2 velas no son un pullback. Ah, pero es que en otra temporalidad sí, vale, perfecto. Lo que en gráfico semanal es una desaceleración, en gráfico diario es un pullback. Lo que en gráfico diario es una desaceleración, en gráfico de 1 hora es un pullback, ¿vale? Multitime frame analysis, fractalidad y bueno, pues comportamiento cíclico. Fijaros qué es lo que sucede posteriormente. ¡Pam! Continuación bajista y aquí es donde entra un gran pullback semanal, ¿vale? Y nuevamente se forma una desaceleración en gráfico semanal, en este caso en esta zona de aquí, pero el arranque y la continuación son con fuerza, por lo cual, ¡pam! Lo mismo, nuevo pullback, ¡pam! Continuación fuerte. Y ahora nos encontramos en esta tesitura. Para que veamos el mismo patrón que hemos visto exactamente en todos los movimientos anteriores, es decir, este patrón de aquí, que romperá mínimo anterior, no lo romperá, esto es aparte, ¿vale? La continuación del ciclo es aparte, pero la continuación de o la finalización del pullback, ¿cómo se finaliza el pullback? Pues con una nueva tendencia bajista, siguiendo el movimiento que teníamos anteriormente. El pullback es como un alto en el camino que continúa con el movimiento previo anterior. Entonces, todo lo que no sea ver esto de aquí implica que no estamos continuando con el movimiento bajista, ¿vale? Que no estamos continuando con el ciclo y que puede formar parte de un movimiento, de un patrón distinto, un patrón mucho mayor, patrón que ya llevamos tiempo comentando, esta especie de acumulación gigante que generará lógicamente volatilidad y que romperá niveles, pero que no implicará un desastre en el precio de Bitcoin, ¿vale? Pero para que se dé esa continuación bajista fuerte, como digo, tiene que suceder algo que implica. Fijaros también, podemos utilizar nuevamente, me encanta el análisis técnico por esto, porque os puedo poner múltiples ejemplos de lo que digo, para que veáis que no me lo invento. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucedía antes de que continuara el movimiento bajista, porque hemos visto la continuación, hemos visto el pullback, pero ¿qué es el detonante? ¿Qué es lo que sucede entre que se inicia el movimiento bajista, que se forma ese pullback y qué es lo que sucede entre que se finaliza ese pullback y continúa? Ahí tiene que haber algo, tiene que haber un clic que te diga, vale, ahora sí, ahora continuamos, una ventaja técnica, una ventaja analítica que te diga, vale, las probabilidades son ahora sí de que el movimiento continúe. Pues fijaros, estamos utilizando este movimiento bajista, pero podéis utilizar cualquier movimiento alcista, cualquier movimiento bajista anterior, ¿vale? Es por practicidad y por no irnos a 2018, que hubo el ciclo bajista, o 2017, ¿vale? Que hubo el ciclo alcista. Aquí ya está bien. Entonces, fijaros, vamos a ir punto por punto. Fijaros qué es lo que sucede. Se forma un primer movimiento, una especie de mini doble techo, mini rechazo de ciertos niveles importantes, ¡pam! Y la fuerza. Fijaros, él hace una especie de movimiento, el precio forma un impulso, un mini doble techo, mini rechazo de ciertos niveles importantes y ¡pam! Este pullback es muy simple, muy sencillo. La fortaleza con la que venía la caída anterior, pues bueno, prácticamente anula o quita cualquier abismo de pullback, pero bueno, sigue cayendo. Aquí se forma el pullback grande. Fijaros qué patrón más claro, patrón de canal clarísimo, donde llegamos a la parte de arriba, nuevamente se rechaza y ¡pam! Caemos nuevamente. Fijaros qué es lo que sucede aquí, nuevo pullback, el precio ¡pam! Llega justamente a este punto de aquí que coincide con el máximo anterior, aquí lo tenemos y ¡pam! Nuevamente para abajo. Y ahora, ¿dónde estamos actualmente? Porque claro, podemos decir, no, es que ya nos encontramos, ya hemos rechazado el máximo anterior, por lo cual ya podemos entender que se inicia el movimiento bajista, porque claro, al final, si lo analizas de esta manera, el precio se ha levantado, ha hecho pullback, se ha levantado, ha hecho pullback, se ha levantado, ha llegado justamente a este punto de aquí, que coincide con estos niveles de 24.500 aproximadamente, y puede ya dar esa continuación bajista, pero fijaros claramente cómo es un patrón que ya hemos visto anteriormente, o sea, el movimiento, estas velas que estamos viendo aquí claramente son literalmente las mismas que aquí y no llevaron a cabo ningún efecto de continuación bajista. Recordad los días que estuvimos analizando este punto de aquí y dijimos, o se acaba el canal y se confirma ese movimiento de continuación que marca un canal, o vamos a entrar en un patrón totalmente diferente. Pues bien, como no se confirmó la continuación, entramos en ese patrón completamente diferente, por lo cual este movimiento no se puede entender como que es ya el final que hemos visto en todos estos movimientos de aquí y que ya se va a dar paso a la continuación bajista. ¿Qué debemos ver? Entonces, otro doble techo, debemos ver otra cuña, debemos ver un movimiento más desarrollado. No, porque al final, fijaros, ya comentamos,
esto ya no es un canal por todos los elementos que comentamos, pero sí que es verdad que al final el price action, la casuística del mercado, pues te puede llevar a que el precio respete tanto la parte superior como la inferior del canal o de la cuña, de dibujo, no de naturaleza, entenderlo, y pues bueno, respetarlo de alguna manera durante X tiempo, ¿vale? Esto puede formar parte de la casuística del mercado sin respetar esa naturaleza, por lo cual tenemos que ver un patrón distinto. ¿Cuál es ese patrón distinto? Pues bueno, ¿yo qué estoy esperando? Estoy esperando un mínimo decreciente. Es el punto que estoy esperando para entender que el mercado continúa. ¿Por qué un mínimo decreciente? Porque implica un cambio de tendencia. ¿Vale? Tú al final un cambio de tendencia lo puedes hacer con un patrón de triángulo, que es lo que tuvimos aquí, con un patrón de cuña, que es lo que tuvimos aquí, con un doble suelo, que es lo que tuvimos pues aquí, fijaros, voy a eliminar esto de aquí, con un doble suelo, que es lo que tuvimos en este punto de aquí, no lo veis bien, o un doble techo, que es lo que tuvimos aquí, ¿vale? O lo puedes iniciar o lo puedes confirmar con un máximo barra mínimo decreciente, que es, pues bueno, literalmente lo que tuvimos en este cambio de ciclo. ¿Veis? El mercado está subiendo máximos y mínimos crecientes, impulso, pullback, máximo decreciente y para abajo. Entonces, no estamos hablando de un cambio de ciclo, sino que estamos hablando de un cambio de dirección, de tendencia en gráfico diario, que afectaría a la continuación bajista del gráfico semanal. Como siempre, multitime frame analysis, fractalidad, etcétera, etcétera. Entonces, un máximo decreciente ya daría paso claramente a ese movimiento. ¿Por qué? Pues porque vendríamos ya no de rechazar esta parte de arriba del pseudo canal, ¿vale? Ya no de eso, sino que confirmaríamos un patrón distinto que no hemos visto en todo este movimiento de aquí, porque no se ha formado en ningún momento un máximo decreciente y que podría dar paso, veis, si hace así, se levanta y pam, máximo decreciente, perfecto, cambio de tendencia en gráfico diario, pasamos a hacer máximos y mínimos crecientes, a hacer máximos decrecientes para atacar el mínimo decreciente también, confirmando ya el cambio de tendencia total. Y esto no solo crearía una figura técnica de reversión, sino que también daría tiempo a que se exageraran todas estas divergencias en RSI, MACD y tantos otros indicadores que está marcando el precio, ¿vale? Así que, hablando de cambio de tendencia, hablando de continuación bajista, tendríamos que pasar por ahí, ¿vale? Tendríamos que pasar por estos movimientos. Eso sí, no podemos descartar en ningún punto, como digo, por la naturaleza del patrón, que esto pueda alargarse más en el tiempo, ¿vale? No debemos descartarlo. Y no lo comento ahora porque sí, lo comento ahora porque lo recuerdo de lo que llevo comentando semanas atrás, ¿vale? Este patrón es otra cosa y puede alargarse de manera indefinida porque no podemos controlar un patrón que no tiene unas bases de patrón. ¿Por qué sabemos que es un doble techo, un hombro, cabeza, hombro, una cuña, un canal, un doble suelo o lo que sea? Porque lo conocemos, lo hemos estudiado, se repite continuamente y sabemos las probabilidades de su desenlace. En este caso, un patrón inventado, no podemos conocerlo porque no lo hemos podido estudiar porque surge como, de manera natural, ¿vale? Entonces, habiendo comentado esto, ¿cuáles son las entradas? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuáles son los trades que yo estoy entrando, que yo estoy esperando? Pues bueno, sabéis perfectamente que ayer entré y si no lo sabéis, pues bueno, ahora ya lo sabéis. Yo entré en Tesla, esto no fue ayer, esto es hace tiempo, por mi intención e interés de buscar continuaciones bajistas en acciones americanas. Tesla es uno de ellos, estoy esperando a que se desarrolle un poquito un movimiento bajista mayor. He hecho una entrada bastante buena, bastante interesante. Pues bueno, aquí lo veis en gráfico semanal, rechazando ciertos niveles, diagonales, máximos decrecientes, mínimos decrecientes y demás. Entré también justamente ayer en Ethereum, llevamos mucho tiempo comentando la entrada en Ethereum, pues bueno, aquí la tenéis, ¿vale? Para los que me preguntáis, yo utilizo FTX para hacer trading, ¿vale? Lo tenéis abajo en el primer comentario fijado, es el único exchange que utilizo. Ayer me preguntasteis mucho, que lo puse en Instagram, el trade, como tantos otros. También tenéis mi Instagram abajo, pero bueno, os respondo por aquí porque no os puedo responder uno a uno. Utilizo FTX, ¿vale? Tenéis mi link por si queréis apoyar el canal, pues bueno, registráis y es 10 de 10 para operar, ¿vale? O sea, ningún otro se acerca ni de lejos, ¿vale? Entonces, la entrada es literalmente así. El stop loss donde lo puse en 25.42, 25.43 y el take profit donde lo puse en 892, 890, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque busco como mínimo esa continuación bajista hasta el mínimo anterior en gráfico semanal, ¿vale?
Eso sería la entrada en Ethereum, pero hay más trades, hay más posibilidades. Fijaros, tenemos por aquí lista global. Hoy voy a estar muy pendiente del mercado americano nuevamente, a ver cómo van los futuros, porque creo que estaban un poquito bajistas, ¿veis? Están cayendo un poquito los futuros. Esto no es indicio de nada, pero sí que es verdad que, bueno, que ya los futuros estén hacia abajo es una, bueno, pues bueno, te da pistas sobre cómo puede ir al menos el inicio de la sesión. Y como veis, la mayoría de todos estos trades están pendientes de romper únicamente la media móvil de 50 de 4 horas. Aquí lo tenéis, ¿veis? Pam. Aquí tenemos otro, este está un poquito más lejos, la de 4 horas o la de 1 hora, en este caso D está bastante más lejos, lo vamos a poner una alerta aquí, ¿vale? Tenemos también sí. Como podéis ver, sí, está un poquito más lejos también. Claro, como la sesión del otro día fue alcista, pues bueno, se han separado un poco. Pero bueno, ya aprovecho para poner las alertas y ya está. Y tenemos para acabar VRTX, ¿vale? Aquí la tenéis también, la cual, pues bueno, estoy esperando que se forme una ruptura de esa media móvil de 1 hora también en este caso, ¿vale? Entonces, es muy sencillo. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues bueno, a la que se formen estas entradas, a la que me den las alertas, perdonad, pam, yo salto al exchange o al broker en este caso y entro, ¿vale? Y ya está, y no hay ningún otro problema. ¿Hay más entradas posibles para criptos? Hombre, claro, tenemos BNB, que ya la estuvimos comentando. Yo no he entrado, tenemos Chiliz, que ya la estuvimos comentando, yo tampoco he entrado, pero me gusta porque en este caso, por noticias y demás, Chiliz está manteniéndose relativamente bien y, pues bueno, puede formalizarse. Fijaros el día de ayer en Chiliz, que fue bastante alcista, subió un 12%, pues bueno, puede darse bastante bien esa continuación bajista. Y tenemos también para acabar Matic, el cual, pues bueno, 3/4 partes de lo mismo. Fijaros cómo se está formando esta desaceleración bastante clara, esta especie de patrón de cuña, de freno en estos puntos de aquí, y los cuales nos puede dar paso a una continuación bajista, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Os recomiendo una cosa: esta tarde voy a subir un pedazo de vídeo hablando sobre el nuevo orden mundial, por qué Estados Unidos va a pasar a segundo plano, por qué se lo van a comer otras potencias, cuáles son esas potencias, qué necesidad tienen esas potencias de ser los números uno, qué ha pasado anteriormente en la historia y sobre todo cómo podemos beneficiarnos de todo ello, ¿vale? Va a ser a las 18:19 UTC+2 para los que seáis de fuera y pues nada, os recomiendo que estéis muy atentos y atentas porque va a ser una pasada de vídeo, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.